El doctor Pedro Antonio Prieto Trejo ha trabajado en los campos de la bioquímica, nutrición humana y tecnología de alimentos en los ámbitos académico, industrial y de negocios. Este científico mexicano obtuvo el título de ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, antes de completar una maestría en administración de la Universidad de Alabama. Posteriormente, obtuvo los grados de maestría en ciencias y doctorado en bioquímica y nutrición del Tecnológico de Virginia en Estados Unidos. Pedro recibió una beca postdoctoral de la Universidad de Georgia, en donde fue miembro de la facultad en el grupo de Richard Cummings, uno de los pioneros del estudio de carbohidratos complejos. A través de los años, Pedro ha desarrollado líneas de investigación que han resultado en el descubrimiento de carbohidratos complejos en la leche humana, interacciones microbianas con células humanas, descubrimiento de efectos de carbohidratos complejos en la salud humana y efecto de absorción de nutrimentos en diabetes y otras patologías. La carrera académica del Dr. Prieto culminó cuando asumió la vicepresidencia de investigación del Tecnológico de Monterrey, pero su trayectoria en la industria dentro del campo de la nutrición humana ha durado más de 30 años. El Dr. Prieto ha llegado a tener puestos como director de investigación y desarrollo de nutrición en los laboratorios Abbott, director de nutrición en Kellogg y finalmente vicepresidente de investigación y desarrollo para Perrigo en Estados Unidos, puesto desde el que se retiró en marzo del 2020. Sus últimos puestos en la industria se enfocaron al desarrollo de estrategias científicas, comerciales y sociales en el sector salud. Pedro ha sido reconocido con su elección y admisión en la Sociedad Científica de Ernest Boyle Baylor, la Sociedad Científica Honoraria Sigma Xi, y con el establecimiento de una cátedra que llevó su nombre en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Junto con sus equipos de trabajo, ha publicado en revistas científicas prominentes a nivel mundial, en adición a publicaciones como escritor independiente en revistas como Letras Libres y Ventana de Querétaro. Pedro está convencido de que el éxito que puede haber tenido se debe a la ética, a la capacidad de trabajo y talento de quienes han colaborado con él a través de su carrera. ¿Cómo fuiste como estudiante, Pedro? En la primaria, secundaria, ¿lo recuerdas? En la primaria fui un estudiante bueno, y sacaba 10 en aprovechamiento y casi siempre 5 en conducta. Eso ocasionó que tuviese que pasar mucho tiempo en mi cuarto, castigado porque por alguna razón conducta significaba más que todo lo que uno pudiese aprender de aritmética y español. Y en el cuarto que me tocó a mí, era una casa que tenía 3 habitaciones, tenía yo 4 hermanas y como era el hombre tenía un cuarto solo. Y en ese cuarto estaba una vitrina enorme que estaba llena de libros. Entonces, a raíz de tener 5 en conducta, empecé a leer esos libros porque jugaba y me aburría. Y como a los 8 años ya estaba yo leyendo Las Mil y Una Noches y cocinando toda una serie de perspectivas respecto a las relaciones humanas. Después, en secundaria, fui selectivo. Las cosas que me daban curiosidad, me aplicaba mucho, leía mucho, y las que no, las descuidaba. En la preparatoria pasó algo que marcó mi vida. Estudiaba yo en el CUM y mi familia no era de escasos recursos, pero yo creo que sí
podría yo decir que yo era de los estudiantes que tenía menos recursos. Muchos ya tenían su propio auto, vestían a la moda, en fin, y ese no era mi caso. Y me di cuenta de que si estudiaba duro todas las materias, que iba a tener un motivo que me iba a hacer especial. Yo no iba a ser el que iba a tener el suéter de la última moda, ni el Valiant, ni el Duster, ni ningún otro auto. Y esto indica para mí que fue una manera muy pervertida desde mi punto de vista personal, la forma en que llegué a la ciencia como modo de vida. Lo hice para tratar de sobresalir, especialmente en el primer año. Y en el segundo año de prepa, cuando tuve biología, optativas como fisicoquímica, ya me empezó a fascinar por su esencia. Empecé a preguntarme cómo hicieron personas como Einstein, Schrödinger, el mismo Darwin, cómo le hicieron para pensar lo que pensaron y articularon en teorías consistentes. Y ahí ya me enamoré de todos los campos. Estudiaba con el mismo ahínco ética, lógica, filosofía, cálculo. Ya ahí fue un amor y un respeto por lo que otras personas habían pensado y habían logrado intelectualmente. Y afortunadamente no había conducta. Ya dejaste de ser un joven latoso, pues. Era un joven latoso y los primeros años, hasta el segundo de primaria, los pasé en una escuela de monjas. Y tendía a hacer preguntas que incomodaban a las monjas. Sencillamente no podía entender cómo había tres personas en uno. La representación más clara que tenía yo de la Santísima Trinidad era mi papá cuando llegaba del trabajo como una persona neutral, mi papá cuando era día de mi cumpleaños y me daba algún regalo y un abrazo, y mi papá cuando sacaba 5 en conducta que me daba un cuerazo. Para mí esa era la única concepción potencial de la Santísima Trinidad, y les decía a las monjas, oigan, expliquen esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Recuerdo que hacían mucho énfasis en su disgusto por el politeísmo. Y yo les decía, pues esto parece como que politeísmo. 5 en conducta. Ok. Otra fue muy divertida. ¿Se acuerdan algunos amigos míos que dijo, fuimos después de la primera comunión, la siguiente semana fuimos a comulgar, tuvimos una misa y dijo... dijo la monja, ahorita el Espíritu Santo está con ustedes. Yo dije, ¿dónde están los otros dos? Pues, ¿cómo saben qué tan lejos se fue este? ¿No? Deben de tener cierta accountability. 5 en conducta. ¿Y cuándo decides dedicarte a la ciencia? O sea, esa pasión por las materias y por algunas materias en específico, ¿te llevó a la ciencia o buscaste específicamente ese camino? Esa es una pregunta muy interesante y debo admitir que hay ciertos aspectos en mi vida que son casuales o son porque me informé de personas que me asesoraron, incluyendo mi esposa, que preguntaba, bueno, ¿nos quedamos aquí o nos vamos a Estados Unidos? En fin. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Es muy importante. Afortunadamente tuve una beca para ir al TEC de Monterrey. En ese momento estaba nada más el campus Monterrey y empezaba el campus en Guaymas. Y
tuve dos maestros, ambos de química orgánica, un francés que se apellidaba Requier, y la razón por la cual me inscribí a su curso es muy prosaica, y es que su mujer era espectacular y siempre iba a recogerlo y valía la pena estudiar química orgánica para quedarse con Requier. Y la segunda fue un maestro, no recuerdo su apellido, pequeño, de piel mucho más oscura que la mía. Y una vez me dijo que le ayudara a llevar los exámenes o las tareas a su laboratorio. Y entrando al laboratorio vi toda esa vidriería sofisticada, destiladores de vidrio, y yo le pregunté, ¿y qué hace aquí, maestro? Dice, mira, llevo casi 2 años aislando, me enseñó unos pequeños miligramos de polvito de una planta que afecta ganado en Coahuila, y creo que he podido aislar el compuesto activo que está causando ese daño en el ganado. Le dije, ¿me puedo quedar aquí un día, que venga yo en la mañana? Nomás quiero ver qué hace usted un solo día. Sí. No quiero romper nada, nomás quiero ver. Y estuve ahí observándolo y anotaba. Y al final del día le pregunté, ¿y cuál es el resultado de este día de trabajo? Y dice, pues no es nada, porque traté un método nuevo para acelerar el aislamiento de esta sustancia y no trabajó. Pero habrá otro día en que lo haga y va a funcionar. Y le dije, ¿puedo venir otro día al azar? Y llegué otro día al azar. Y me di cuenta que parte de lo que él estaba haciendo parecía una vida monástica. Las monjas hablaban en el aspecto intelectual de los exégetas y en el aspecto pues de purificación y penitencia de los ermitaños. Y a mí se me decía que ese era un ermitaño en busca de algo que él podía ver, que él podía probar, que le estaba haciendo preguntas a su entorno, no preguntas a Dios o a la Santísima Trinidad, y que estaba sacrificando su tiempo, incluso un poco su vida social, por encontrar algo que iba a ayudar a un grupo de ganaderos en Coahuila a los que ni conocía. Y ahí fue cuando yo pensé, a mí me gustaría mucho ser como él. Es en el aspecto de la responsabilidad social de la ciencia, de que hay alguien que trabaja con el ganado, cuida de él, y hay otra persona que ni siquiera conoce esos animales, pero está trabajando también en favor de que produzcan, o que no se enfermen, o que produzcan buena carne. Sí, y lo más importante es que él en su laboratorio no iba a tener ningún brillo. Tal vez una publicación, si le va bien, un premio, y regresa a los confines de su labor diaria. Eso es lo que más me atrajo. Puedes impactar la vida de alguien más sin necesariamente ser ostentoso de tu conocimiento, de tu labor. Mientras, como él me enseñó, tenga uno la habilidad siempre de decir, esta decisión no fue buena, este proceso necesita de pensarse más, o necesito evaluarlo con un modelo matemático. Eso para mí fue muy atractivo. Yo creo que
En un hombre bajito, de tez morena, que daba una clase bonita de química orgánica, encontré al Superman real. Y mientras Superman oculta que la kriptonita le hace daño, él no oculta que sus procesos pueden estar equivocados, sus referencias pueden no estar completas o sus modelos matemáticos pueden ser defectuosos. Entonces tiene ese elemento ciertamente del impacto social, pero también encontrar una profesión en donde por obligación tienes que aceptar tus errores es genial. Toda la parte anterior, especialmente en el CUM, en escuelas privadas, en una familia como en la que yo viví, el mantra era no fallar. No era, la falla es parte del crecimiento, es parte del éxito. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. En los 80, es posible que tú lo recuerdes, se hablaba con relativa insistencia de la fuga de cerebros. Ahora, con la forma en que se ha dado la globalización, mucho menos se habla de eso. Antes, encontrar un asiático en la Ciudad de México era un hecho fenomenal, exótico. Ahora, todo el mundo está en todos lados, ¿no? Y ahora eres parte de ese proceso que llegó a preocupar terriblemente al país y del que ya no se habla, la salida de talentos para hacer, en este caso, ciencia en otras partes del mundo. Y tengo la impresión, claro, yo no soy experto en asuntos científicos, de que México se ha ido aislando en ese terreno. ¿Cómo se ve la ciencia? ¿Cómo ve un científico mexicano el desarrollo de la ciencia en México? Yo creo que hay una limitación grande en México y esa tiene que ver con la visión que tiene la industria en general y a veces pienso que el mismo gobierno sobre las bondades o los productos que puede uno esperar de la ciencia doméstica. En compañías que operan con tecnologías relativamente avanzadas, piensan que es mucho más fácil conseguir la solución en el extranjero. Y ni siquiera directamente, sino a través, por ejemplo, de Boston Consulting o de algún consultor. No ir directamente a universidades o leer literatura, cuando menos superficialmente, para saber quiénes están allá. Y en muchos casos la solución sí está en el país. Y puede que esté al mismo nivel. ¿Qué pienso o qué siento viviendo en Columbus, Ohio?
que General Electric tiene en su cuerpo bastante potente de información, de informática, dos mexicanos. Entonces, dos mexicanos en el área de abrasivos que tienen en Columbus, Ohio, son los que están desarrollando el software. En Ohio State, el director del programa de alimentos que se especializa en productos lácteos, pero también tiene un laboratorio enorme que incluso procesan cereales, es un mexicano del Poli. Uno de mis mejores amigos es un matemático que trabaja en cuestiones que tienen que ver con tratar de armonizar la mecánica cuántica con la relatividad, la famosa teoría de redes o ahora teoría de membranas. Y en todos esos casos encuentro que de alguna u otra manera no encontramos nuestro nicho cuando regresamos a México, porque todos tuvimos que regresar a México para pagar nuestra beca del CONACYT, y yo regresé con la intención de quedarme. Entonces veo en Estados Unidos que hay mexicanos en puestos muy importantes y de muy alta responsabilidad en ciencia y tecnología, y al mismo tiempo que compañías mexicanas prefieren acceder directamente al mercado de tecnología internacional antes de hacer un tratado, aunque sea exploratorio, con la UNAM, con el CINVESTAB, con el TEC de Monterrey, con el Centro de Biotecnología aquí en Cuernavaca. Y pienso también que eso se debe a que hay un problema cultural. En el tiempo en el que estuve yo en una compañía, trabajé para Abbott muchos años, obtuve más de 10 patentes. En todo el tiempo y todo el plan de carrera que tenía en México, nunca pensé en solicitar una patente. Entonces falta en las organizaciones, probablemente no en la UNAM, y en particular en el CINVESTAB, sé que hay una o dos personas dedicadas a promover patentes, y su importancia es que retroalimentan al investigador de una manera con un gran impacto. Mira, tú obtuviste esta patente nos da el derecho de explotar un logro tecnológico exclusivamente, y eso quiere decir que lo que tú estás haciendo es a nivel mundial. En el otro lado, en el lado más académico, no pasa lo mismo. Hay investigadores de la UNAM trabajando en los niveles más altos de la ciencia, incluyendo mecánica cuántica, en el generador de partículas, ese enorme que está entre, creo que es Francia y Suiza. Hay investigadores del Poli y del TEC en Harvard. No hay esa frontera. Entonces, por el lado académico tenemos ejemplos enormes, incluso premios Nobel mexicanos, que dicen sí hay el talento, sí existen las instituciones que te pueden permitir llegar cuando menos hasta cierto nivel, y sí hay la autoestima. En el otro lado, la vinculación con la empresa, hay un problema de cultura, y ahí la autoestima no está bien desarrollada. Yo estoy casi seguro de que con buenos scouts de tecnología y promotores de propiedad intelectual, se pueden satisfacer, si no todas, muchas de las necesidades de la industria.
pero todavía hay científicos que piensan y tienen el énfasis en la ciencia pura y ven mal que un científico llegue a un conocimiento que pueda ser patentado y explotado comercialmente. No ven mal. Hay algunos que sí dicen no, eso no es parte de la ciencia. Es como prostituir. Sí, por supuesto. Y yo pienso que hay un lugar absolutamente válido para la ciencia pura. Muchos de estos universitarios que están trabajando en este generador de partículas están generando ciencia muy básica, que sí va a poder ser traducida a aplicaciones en un futuro. Pero el ejemplo más claro de por qué debemos de preocuparnos en que cuando menos en cierto tiempo haya una traducción de la ciencia básica que estamos haciendo es lo que pasó con SARS-2, con la epidemia de COVID. Los descubrimientos que llevaron a esas vacunas son sumamente fundamentales. Son básicos. Es robarle la maquinaria que codifica ciertas proteínas a un virus y hacer que el propio cuerpo humano haga esas proteínas y a su vez el cuerpo humano reacciona montando una respuesta inmunológica. Eso está fundamentado en ciencia muy básica, pero no llega a impactar a la sociedad hasta que una necesidad no se hace evidente. Y yo pienso que la dicotomía entre el científico netamente práctico y el fundamentalmente teórico tiene aspectos falsos. En donde es más interesante observarla es como una especie de pleito, es entre los físicos teóricos y los físicos experimentales. Los físicos experimentales acusan a los teóricos de que ellos pueden tener teorías súper desarrolladas que nunca van a ser confrontadas con la necesidad de una prueba experimental. Sin embargo, esos mismos físicos teóricos han empujado el campo de la física de una manera increíble. Todos los experimentos que hizo Einstein eran lo que él llamaba brain experiments, eran simplemente pensados. Y de repente, un buen día, durante un eclipse, se puede ver la curvatura de la luz que estaba entre las predicciones de la teoría de la relatividad. Hasta ese momento, él había sido un teórico, y un teórico sumamente criticado por los experimentalistas. Hay descripciones famosas de sus encuentros en un par de congresos, si recuerdo bien, uno en Austria o en Alemania, donde se le acusó, bueno, estás diciendo esto, pero no lo podemos probar, y ya ahora lo podemos probar. Ahorita básicamente estoy repitiendo tu pregunta y no contestándola. ¿Por qué? Porque no debemos tener miedo a la tensión. La tensión entre los más teóricos y los más prácticos, o los experimentalistas y los teóricos, es buena. No siempre es malo estar en fricción o en desacuerdo. De ahí surge la necesidad de probar, de demostrar algo y de avanzar. Y es cierto, a veces ofende cuando uno dice, mira, tengo esta patente que se refiere a cómo sintetizar ciertos compuestos que están presentes en la leche humana.
pero ¿cómo lo puedes patentar si estaba en la leche humana? No, no estoy patentando los compuestos, estoy patentando una forma de hacerlo, no en el contexto de la glándula mamaria, sino en otro contexto, y eso tiene valor comercial. Pues sí, es prostitución hasta cierto punto, porque pues uno obtiene un beneficio económico mayor del esperado cuando le da uno la exclusividad comercial a una gran empresa. Tal vez no me molesta mucho porque tengo un gran respeto por las prostitutas. Oye, verdad, dígame. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Ya que te acercas un tema que me permite preguntarte, ¿cómo ves la ciencia? Yo no soy científico, estoy muy alejado de ese ambiente, pero los pocos amigos que se dedican a la ciencia consideran que se está viviendo la época quizá más negra de la política científica en el país, que no necesariamente es malo tomando tu punto de vista, porque de ahí pueden surgir procesos muy interesantes para el futuro de la ciencia en México. Pero ¿cómo se ve la ciencia, la evolución de la ciencia en estos años en donde el CONACYT ha sido punto de fricción y de preocupación de mucha gente? Desde fuera es sumamente preocupante, y cuando platico con mis amigos que están haciendo ciencia en México, lo es todavía más. Yo estoy pensando en regresar a México probablemente para dar clases o ver cómo me vuelvo a integrar al aparato, aunque sean clases de prepa o cualquier nivel, pero veo que en el caso de científicos que han hecho toda su carrera en México, se ve amenazado su ingreso de manera muy frontal. Yo veo tres grandes preocupaciones. Una se debe a la opinión o percepción de la ciencia en el país. Y gran parte del periodo de tiempo que estamos pasando, la percepción de la ciencia y cómo ha cambiado, se debe al COVID. Porque como que las expectativas crecieron al grado de que el pueblo, la gente, los no científicos querían respuestas definitivas. Un poco haciendo una correlación de, bueno, si tú eres el científico y si te estamos pagando para que seas científico, tú eres el experto, debes saber cuál es la solución a este problema. Uh-huh. Y no se podían, casi en todo el primer año, no se podían se podía llegar a conclusiones realmente contundentes sobre
sobre el virus. Existió un virus anterior, el SARS-1, que básicamente fue confinado en China, y fue un virus que tuvo un índice de mortandad alto, creo que más alto, a pesar de que estaba confinado dentro de ciertas provincias y ciertas localidades de China. Y lo que los científicos sabían antes de saber la secuencia del virus, la secuencia de RNA, creo que este es un virus que tiene RNA y no DNA, o ARN en lugar de ADN. Lo que se sabía del virus era relativamente poco, se tenía idea de su estructura exterior, como picos que tiene, y llevó a los políticos o a la interfase de la ciencia y la política a tomar una actitud muy conservadora. Esa actitud conservadora era necesaria porque el antecedente era del primer SARS, que tenía una letalidad muy alta. Entonces, con el tiempo se empezó a explicar, tanto en Estados Unidos como en México, qué era lo que se podía esperar y qué era lo que se sabía sobre el virus. Y todo eso se hizo en un contexto en que en Estados Unidos no se quería parar la actividad económica, porque estaba en un auge desde la salida de Obama, ¿no? Era un auge económico. Y lo que menos quería el gobierno de Trump era un desaceleramiento de la economía. Y empezó a teñir las observaciones científicas que parecían ser tentativas. Eran tentativas porque no había suficiente información, no se sabía mucho del virus, y de repente la ciencia entra en una especie de parteaguas ideológico donde los liberales estaban del lado de los científicos y los más conservadores, los pro-Trump, estaban del otro lado. Y estos en realidad porque pensaban si baja la economía vamos a perder las elecciones, vamos a perder el poder. En México pasa algo todavía más confuso. En México estuve desde el extranjero escuchando todas las mañaneras que tenían que ver con el COVID. Daba la impresión de que ya se sabía el alcance del virus, que había que hacer A, B, C y D, porque ya sabemos que va a pasar esto, que no es tan malo como parece y que con una o dos recomendaciones vamos a estar bien. Entonces, ahí vi el contraste entre una aproximación tentativa que iba siendo más conservadora mientras más información había. Al principio el doctor Fauci no proponía usar cubrebocas, ya luego se dio cuenta que podía ser una herramienta válida, y que en México la información era cada vez más difusa. Parecía más importante quitarle el miedo a la gente que informarla y decirle esto sabemos, esto no sabemos. ¿Cómo se resuelve en México? En México se resuelve en parte con un desprestigio de la ciencia. ¿Cómo podemos tolerar que existan expertos que nos dicen no sé? Y en realidad eso es lo que la mayoría de las veces los expertos decimos cuando la pregunta que se nos hace es buena o es de punta. No sé. Mira, puedo especular que hay evidencia que apoya esto. Para saberlo, necesitaría aplicar el método científico. Necesitaría ver cuál es la observación que me estás dando, hacer una hipótesis, diseñar experimentos normalmente para atacar a mi propia hipótesis, para eliminar mi sesgo, y luego tener conclusiones y ver si son dignas de publicarse.
En Estados Unidos hubo la dicotomía. El aparato científico siguió con ese proceso y la parte política hizo sugerencias como inyectarse desinfectantes en las venas, algo terrible. Y en México no apareció el momento de la humildad científica de decir, este es el catálogo de lo que no sabemos. Sugerimos esto porque tenemos miedo de que pase esto. Y ahí me dio la impresión de que infectólogos de la UNAM, virólogos tanto de la UNAM como del CINVESTAR y de otras universidades autónomas, se quedaron hablando en el desierto. Hablaban de la parte técnica, pero ya estaban desvinculados del público. Había un vocero central que era quien vinculaba al público y era un vocero que no mostraba ningún tipo de fractura intelectual o de, hey, me equivoqué en lo que dije ayer, esta nueva información sugiere esto. Ese es uno de los aspectos de la ciencia en México que es preocupante, que se pierde la noción de la participación activa del científico en la vida del país cuando el científico no tiene todas las respuestas. La segunda que es preocupante es cuando uno se dedica a la ciencia y quiere aprender, quiere desarrollarse, tiene uno que pasar por una serie de obstáculos, por una serie de pruebas. Por ejemplo, el doctorado, aunque suena padrísimo tener un doctorado, el doctorado no es otra cosa más que haber demostrado que uno puede hacer investigación independiente, que uno puede tener su propio laboratorio, que no necesita uno de un profesor velando por la pulcritud de la metodología o la exactitud de los resultados. Eso es lo que, cuando menos antes, quería decir el doctorado. Ahora, como hay tecnología muy avanzada, casi siempre alguien que tiene doctorado tiene que hacer un postdoctorado, que quiere decir, bueno, ya no voy a estar en el mismo laboratorio en el que estaba antes, voy a cambiar un poquito mi campo y voy a demostrar en el ámbito de otro profesor que puedo hacer investigación independiente. Si consideramos que hay que pasar por todos esos estadios, por todos esos problemas, es muy fácil caer en la tentación de considerar a la labor científica como elitista, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso. Elitista o aspiracionista, como quiera uno llamarlo, investir la labor científica de una especie de aura que desprecia al resto de la humanidad. Eso ocurrió en Estados Unidos y yo he visto que está ocurriendo en México. Y de México lo que más no sé si me lastimó o me entristeció, y viniendo esto de alguien que es un fan del Politécnico y un fan del TEC de Monterrey, fue el momento en el que se ataca casi institucionalmente a la UNAM, de una manera que es muy importante sortear para un científico. Se habló de que la UNAM ya no era tan de izquierda como era antes. Sin embargo, el infectólogo de la UNAM no está haciendo su labor por satisfacer
las necesidades o los preceptos o las querencias ideológicas de ningún partido. Él está luchando contra un maldito virus. En el Centro de Biotecnología aquí en Cuernavaca podrá ser de izquierda o ser de derecha, pero lo que está buscando es el mejor pedazo de DNA o RNA que pueda acelerar la fermentación que produzca un antibiótico. Entonces esas son las tres áreas que me preocupan. La última siendo que si se mete en el juego ideológico, en el esquema ideológico, a las instituciones que están produciendo investigación de buena calidad en México, pues los científicos van a decir, ¿para qué me meto en estos problemas? Mejor voy a estudiar administración, voy a estudiar negocios. Si de por sí esto me va a llevar 8 años y porque estoy estudiando una parte pequeñísima del genoma de una bacteria patógena, no voy a tener suficiente apoyo económico, no soy tan importante para la industria privada porque prefieren ir al extranjero, y además a mí que no me interesa la ideología, pues ya me dijeron que no soy suficientemente izquierdista, pues es un peso muy grande. Hay algo que no se reconoce en la ciencia, y es que tiene un aspecto parecido al arte. Al arte en términos de creatividad, no en términos de cómo se expresa. Esa parte que se parece al arte es el buscar cosas que parecen ser muy disímiles del problema que uno está atacando y encontrar una relación. Y luego diseñar un experimento que pueda demostrar que existe o que no existe una relación. Y para poder hacer eso a gusto, necesita uno cierto tipo de mecenaje, ¿no? Un mecenas que puede ser la industria, o que es la universidad, o que son fondos de la industria llegando a la universidad o al centro de investigación. Esa frontera con el arte es indescriptible en términos financieros. Sucede cuando se le ocurre a Einstein, el experimento es en que el elevador va para abajo y la persona cree que no se está moviendo, está medio flotando, ¿no? Hay un movimiento relativo. Y lo que me gustó de ver cómo la universidad se vio, pues yo pienso que sí llegó al nivel de un ataque, fue la mesura de su respuesta. Me hizo sentir orgulloso porque fue hacia adentro, yo voy a defender ese espacio para que ustedes sigan siendo creativos. Se me hizo muy buena. Y yo espero que en la última parte de su gobierno el presidente pueda ver que esas contribuciones, que en una primera instancia a veces son muy locales, muy cortas, por ejemplo, una medicina que es muy cara porque no hay suficiente mercado, suficientes materias primas, de repente llega a ser una medicina genérica, que la labor científica tiene sus plazos y tiene se puede ejercitar táctica o estratégicamente. Yo pienso que eso podría causar un muy buen sabor de boca al término de su mandato si se aproximase de nueva cuenta a las grandes instituciones científicas de México y les diese muestras de aprecio y pues aumentara un poco su presupuesto de investigación también.
¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal y finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. No habrá que replantear el rompecabezas, armarlo desde cero, la promoción de la ciencia en México, después de lo que hemos vivido en estos 4 años y los 2 que faltan, en donde los científicos dicen que ha sido la peor época de la ciencia mexicana. Claro, ellos están adentro, tienen una visión, digamos, distinta a quienes, como tú, ejercen la ciencia desde lejos y viendo el bosque, no viendo la problemática al interior del mismo. ¿Tú crees que el asunto ha sido tan grave que sería el saber? Tiremos todas las piezas y volvamos a armar el rompecabezas. Yo pienso que sí, es necesario hablando de la organización, ¿Sí? de los sistemas de presupuestación y sobre todo de conseguir ingresos, conseguir dinero del extranjero. Alguna vez escuché a Enrique Cabrero, que era director del CONACYT y antes fue director del CIDE, hablar de un plan de ese tipo, en donde había, si recuerdo bien, 3 ejes, y uno de esos ejes era desarrollar una oficina que funcionase como intermediaria, por ejemplo, con la comunidad europea, con la Fundación Gates y con otras. Una especie de expertos que no tienen que ser científicos, pero que puedan buscar esos fondos. Es necesaria esa especie de válvula de seguridad donde puede entrar dinero que no está presupuestado a nivel nacional, porque puede ayudar a disminuir la competitividad interna por fondos. Por supuesto que la Universidad Nacional es la que tiene un mayor presupuesto de investigación, pero si hubiese una manera de que la Universidad Autónoma de Querétaro, en su Departamento de Tecnología de Alimentos, con apoyo del CONACYT, consiguiese dinero de la Comunidad Europea, por ejemplo, para estudiar contaminaciones de productos lácteos. Irremediablemente, el investigador de Querétaro iría a buscar a alguien a la UNAM para utilizar microscopía electrónica, o si son experimentos en animales, ahí mismo en Querétaro, para usar resonancia nuclear magnética. Y todo lo que se pueda hacer porque las investigaciones trabajen juntas va a ayudar a eliminar esas fricciones entre la provincia y la capital, entre afuera y el centro. Y cuando menos en teoría los investigadores somos suficientemente maduros para ver que es en bien de México que desaparezcan y disminuyan esas fricciones.
Él hablaba también de un sistema diáfano nacional para traducir al público los avances que los científicos mexicanos han procurado y logrado. Eso ahora está en manos de las instituciones. Estaba viendo la última Gaceta Universitaria y tiene secciones muy bien hechas, muy bonitas, en donde los científicos universitarios describen sus logros, sus hallazgos. Y el tercer eje del cual hablaba tenía dos especies de ramales. Uno, el mandato era evitar que en áreas estratégicas nuestros científicos no estuvieran en la punta de avanzada de la ciencia. Entonces, es muy importante si uno tiene un investigador joven que acaba de encontrar una enzima o que acaba de sacar una foto de una galaxia que ahora sabemos que es realidad por el nuevo telescopio, pero que él sacó sin ese telescopio, es muy importante enviarlos al extranjero, no nada más para que puedan cotejar el valor de lo que han encontrado, sino para que regresen y expliquen a los propios investigadores mexicanos cómo estamos respecto al resto del mundo. Y eso él lo estaba considerando. Nunca escuché que él hablara de, ¿cómo se llama?, turismo académico. Cuando estás mandando a un muchacho que es Sigma Psi o que puede estar en la Academia de Ciencias y que envías al extranjero, hasta es un motivo de orgullo. Eso sería una cosa un poquito estratégicamente negativa, impedir que no caigamos, tener presencia en el mundo. Y la segunda era las áreas más estratégicas, particularmente en salud, ponerles más dinero. ¿A qué me estoy refiriendo? A cuestiones que tienen que ver con la pirámide poblacional mexicana, no nada más en el sentido de atender diabetes, sino otras dolencias, otros como cambiar hábitos alimenticios independientemente de las etiquetas y de los símbolos, de una manera consistente para que la gente sufra menos. Entonces tenía todos esos elementos su plan. Yo me imagino que volver a empezar tiene un elemento de planeación parecido y tiene que ser colegial. Es imposible trabajar en un país como México, donde hay recursos limitados, protegiendo feudos. Hay que proteger ideas, proteger proyectos. No, ni siquiera las propias instituciones, en el sentido de que puedan desafiar tormentas financieras, sino proyectos más colegiados, más integrados. Yo estaba en el extranjero cuando vi que se firmó un acuerdo entre el TEC de Monterrey y la UNAM, que para mí era un sueño. Tal vez no lo pude llevar a cabo por falta de talento cuando yo era vicerrector de investigación del TEC, pero cuando vi eso, a mí me dio una alegría tremenda, porque en realidad no piensa uno en un investigador del TEC, del POLI, de la UNAM, de la Ibero. Piensa uno en investigadores mexicanos. Y a veces ni siquiera mexicanos, investigadores extranjeros que vienen a vivir a México y a colaborar en México. Claro, claro. Pedro, pues te agradezco mucho este tiempo. Yo creo que merecerá que tengamos en otra oportunidad que puedas realizar algunas otras reflexiones sobre el asunto de la ciencia
en México, porque va a ser necesario, muy necesario, la aportación de ustedes para la conformación o reconformación o reestructuración de una política en México destinada a fomentar la actividad científica y el fomento del talento mexicano que hay en la ciencia. Muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias por invitarme, y ya sabes que con un pedazo de pastel que me des yo empiezo a hablar y no paro. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.